Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias también a nuestros panelistas expertos por acompañarnos en este webinar sobre cómo implementar un dark store o tienda oculta en 30 días o menos. Les explico un poco la dinámica del evento. Vamos a tener inicialmente una presentación sobre el panorama general de los dark stores, sobre algo de tendencias, con intervenciones de nuestros panelistas. Y al final vamos a tener un panel abierto de discusión en donde tenemos algunas preguntas para nuestros panelistas. Se puede dar esa discusión, un contrapunteo, y también vamos a tener un momento para responder las preguntas que desde ya pueden ir poniendo en la sección de preguntas y respuestas aquí del Zoom. Entonces, bueno, pues nuevamente bienvenidos, muchas gracias a todos y vamos a dar comienzo a este webinar. Entonces, quisiera empezar presentándonos. Yo soy, bueno, el burro por delante, soy Juan Felipe Castillo, vicepresidente de Instalip para Latinoamérica e Iberia, y nos acompañan Margarida, Jorge, Fernando y Enrique. Ellos mismos se presentarán. Les voy a dar un minuto a cada uno para que se presenten a la audiencia y nos cuenten sobre su experiencia, por favor. Entonces, Margarida, ¿quieres empezar tú? Bienvenida. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias por la invitación para participar. Buenos días y buenas tardes a todos. Yo soy Margarida, soy cofundadora de Instalip, COO de Instalip. Trabajo hace 10 años en e-commerce y operaciones un poquito por todo el mundo. Empecé como mi carrera desde Singapur, donde lancé operaciones para uno de los e-commerce de moda más grandes del sudeste asiático. En ese momento realmente pues las entregas se hacían normalmente 2 a 3 días después de que el cliente las pedía, y los que lográbamos lanzar proyectos o pilotos de entrega same day éramos los referentes como en el mercado. De ahí de Singapur me vine a Colombia, donde vivo hoy día también. Originalmente soy de Portugal. En Colombia empecé con Linio.com, apoyando a la visión de la compañía de ser el Amazon de América Latina. En ese momento donde aún Facebook, Instagram, etcétera, eran canales que uno pues no escuchaba tanto hablar y donde el comercio digital era aún bastante pequeño en América Latina. En 2015 salgo de Linio para empezar un proyecto muy interesante, Mercadoni, donde básicamente nos enfocamos en ayudar más de 120 supermercados por toda la región a que pudieran pues empezar a tener un e-commerce. Pues en ese momento vendían a través de la página de Mercadoni y nosotros pues los ayudábamos con todo el ecosistema de operaciones que teníamos a la disposición para lograrlo, muy enfocados en que la experiencia del cliente fuera increíble, entregas de en 1 hora o menos de 1 hora, y ese era el gran enfoque que teníamos. Ya en 2019, pues con el culminar de todas estas experiencias, de todos estos años trabajando en e-commerce y digitalización, empezamos Instalip con el objetivo de ayudar el retail a que pueda digitalizarse rápidamente, que lo pueda hacer de una forma escalable, con eficiencia, con tecnología, con procesos, con guía en todo lo que hacemos en el day to day para poder garantizar que cada pedido de cada supermercado, de cada retailer que trabaja con nosotros puede llegar a tiempo a su cliente, puede llegar en el menor tiempo posible con la mejor experiencia, y pues en eso estamos desde el 2019, Juan. Gracias, March. Bueno, Enrique, bienvenido. Cuéntanos sobre ti. Muchas gracias, buen día y gracias por la invitación, Juan Instalip. Enrique Varela, yo trabajo en consultoría desde hace más de 28 años. Me he enfocado muchísimo en todo el tema de transformación digital en las empresas, aplicando tecnología, y los últimos 15 años he estado muy orientado a temas de digital customer, que tiene que ver justamente con aplicar tecnología para poder atraer, nutrir, convertir y retener a nuestros clientes, ¿no? O los clientes de nuestros clientes. Y en todo ese sentido, pues lo que más me he especializado es a temas de comercio electrónico. He tenido la fortuna de ver muchos proyectos exitosos, otros no tan exitosos, que al final, pues yo les diría que lo más importante que he aprendido en este tiempo es a poder combinar y hacer cumplir la promesa, ¿no? Entonces, el objetivo de hablar precisamente en este panel de cómo logramos por atrás con los dark store hacer y cumplir esas promesas resulta fundamental
más allá de toda la transformación digital que tienen nuestros clientes, porque si no combinamos adecuadamente el front y el back, finalmente vamos a no cumplir esa promesa que nuestros consumidores y la dinámica que hoy tiene el mercado necesita. Entonces, muy contento. Hoy dirijo la práctica de Digital Customer para todo EY en Latinoamérica, enfocado a implementar, como les decía, tecnología, plataformas para precisamente poder ayudar a nuestros clientes a ser exitosos en esta jornada digital. Muchas gracias por la invitación, Juan. A ti, Enrique, muchas gracias. Jorge, bienvenido. Cuéntanos un poco sobre ti, por favor. Gracias, Juan Felipe. Y bueno, y gracias también por lo de Ops Expert. Bueno, podría contarles que en mi vida profesional estuve 10 años de mi carrera en consultoría, viendo siempre proyectos de transformación digital muy especializados en la cadena de suministro realmente. Y los siguientes 10 años he estado del otro lado de la mesa viendo ya a cargo de operaciones logísticas. El último par de años estuve en una startup nativa 100% digital de farmacia, farmauna.com, a cargo de todas las operaciones logísticas. Muy interesante la experiencia, ya les voy a contar ahora. Y anteriormente también estuve unos años en Falabella a cargo de todo el fulfillment de productos grandes, que le damos servicios a Sodimac, Totfood, Falabella, Sada Falabella mismo, entre otros, ¿no? Bueno, y anteriormente en otras posiciones de liderazgo como gerente de supply en otros negocios de retail. Así que, nada, es un gusto estar acá. Gracias por la invitación, Felipe, y bueno, estaremos conversando. Gracias, Jorge. Fernando, bienvenido. Cuéntanos sobre ti. Acá estoy, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por la invitación. Yo me llamo Fernando Sebo, soy argentino. Bueno, estuve trabajando en varios países. Un poco mi background, los últimos, bueno, 16 años, primero trabajé en empresas muy grandes, muy clásicas, Telefónica, Lenovo, Google, Motorola, ¿sí? Siempre trabajando en operaciones y desarrollo de servicios, ¿sí? En el sentido amplio. Eso me llevó a vivir a Estados Unidos, a China, aprender muchas metodologías que tenían muchos años y que luego cuando pasé al mundo de las startups, a Pedido Ya, a Rappi, sirvieron para escalar, ¿no? Y todas esas cosas que eran buenas prácticas muy, muy conocidas en otras industrias, quizás no se podían implementar directamente, pero podían mejorar rápidamente procesos que ayudaron a Rappi y a Pedido Ya a escalar en la región, ¿no? Hemos pasado, por ejemplo, en Pedido Ya de distribuir 1 millón de pedidos por mes a 12 millones de pedidos por mes en 1 año y medio, y tenemos logros de ese estilo, un poco con lo aprendido de vidas pasadas por otras compañías muy, muy grandes, en este mundo de las startups donde es tan difícil, digamos, ecualizar el crecimiento del mercado y el tamaño de la oportunidad con la velocidad de ejecución y los costos que tienen que estar en línea o ser marginalmente decrecientes para no cometer errores, ¿no? Que es un poco lo que vemos en el mercado hoy, que pareciera que algunos startups, digamos, han olvidado algunas lecciones básicas que son corporativas desde hace muchísimos años, ¿no? Y luego, bueno, el grupo Falabella me dio la oportunidad de liderar, digamos, la estrategia operativa y de producto de su marketplace y de su apuesta al on-demand y la última milla para el grupo, ¿no? Así que bueno, estoy viviendo desde Perú, después de una larga vuelta por China, por Estados Unidos y por algunos países de Latinoamérica. Estoy acá basado en Perú, llevando adelante este enorme desafío también en Chile y en algunos otros mercados, ¿no? Así que, de nuevo, gracias por la oportunidad y feliz por ahí de poder compartir algunas de las experiencias que tuvimos. Muchas gracias. A ti y a todos los demás, muchas gracias. Qué bueno poder contar con los puntos de vista de expertos en operaciones, de una portuguesa, de un mexicano, de un peruano, de un argentino. Creo que tenemos un buen mix y va a estar muy interesante este webinar. Entonces, hablemos algo, pues, entrando un poco en el contexto. Empecemos por la definición. Un dark store o una tienda oculta son tiendas cerradas al público que actúan como microcentros de distribución en una determinada región. Y esto se viene utilizando en operaciones desde el 2009.
pero hasta ya en la época post-pandemia viene a ser algo como realmente una tendencia. Hoy en día hay 6.000, hay más o menos unos 6.000 a 7.000 dark stores a nivel global, y se espera que esto crezca a unos 45.000 en 2030. Entonces, tenemos cifras como que en 2021, 9% de los pedidos a nivel global fueron despachados desde dark stores, y a 2025, según Euromonitor, esta cifra será del 24%. Y digamos que estas cifras globales se vienen también viendo, representando a nivel Latinoamérica. Como todos saben, Latinoamérica viene creciendo a una tasa, o sea, el e-commerce en Latinoamérica viene creciendo a una tasa mayor que en otras regiones, pero aquí, digamos que el uso de los dark stores todavía no es muy común, no es tan común ver estas operaciones. De hecho, solamente el 0.5% de los pedidos vienen siendo despachados, bueno, de supermercados vienen siendo despachados desde dark stores, y comparando esto con referentes como China, en donde estas cifras del 25%, pues vemos que aquí hay una gran oportunidad de crecimiento y de utilización, de adopción de estos dark stores, y pues es por esto también que hemos traído este tema a la mesa y hemos traído a estos expertos para aconsejarnos, contarnos sus experiencias, sus consejos de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Y bueno, y vamos a empezar por Margarida, que nos va a contar un poco más sobre, bueno, sobre la historia de los dark stores, las tendencias, qué tipos de dark stores existen. Entonces, Margarida, te dejo con el micrófono. Buenísimo, buenísimo, Juan. Bueno, les cuento un poquito. Realmente el comercio digital, cuando empezó con alistamientos desde centros de distribución. La razón principal era porque pues, los productos estaban en los centros de distribución, el cliente no estaba buscando entregas tan rápidas, entonces era relativamente, pareciera que iba a ser la mejor forma para pues empezar a despachar productos desde un centro hasta la casa del cliente. Pareciera que los centros de distribución iban a ser el alistamiento como preferido por los retailers. Pero muy rápidamente los retailers se fueron dando cuenta que, por un lado, el cliente jalaba a querer entregas cada vez más rápidas. Por otro lado, pues la forma de preparación era muy diferente versus preparar un pedido que tenía que ir de un centro a una tienda, hacerlo para un cliente final, pues canastas más pequeñas, productos de menores dimensiones, y la tecnología, el software que era utilizado en estos centros de distribución no ayudaba a que el proceso pudiera ser rápido y pudiera hacerse sin fricción. Entonces, con estas dos cosas tenidas como en mente, surge la fase 2 del comercio digital, que es el alistamiento desde tienda, y es realmente, pues cumplía con la necesidad de estar más cerca del cliente final. Las tiendas estaban mucho más cerca y ya permitían entrega en 1 hora, en 2 horas al cliente. Y por otro lado, pues los productos que típicamente el cliente compra desde las tiendas, pues estaban ahí disponibles, especialmente en groceries. Se veía mucho esa tendencia. ¿Qué empieza a pasar? Pues se reducen los tiempos de entrega, el cliente empieza a ver más valor en comprar online, empieza a comprar, el volumen del negocio digital empieza a crecer, y empiezan a salir algunos desafíos interesantes de este alistamiento desde las tiendas, y que es justamente la razón por qué surgen después los dark stores como una respuesta a esos desafíos. Entonces, por un lado, los pickers van por el piso de venta en una ruta en el piso de venta pues que no es óptima porque está hecha para una compra en el mundo físico y no necesariamente optimizada para poder comprar rápido en el e-commerce. Adicional, pues el picker buscando los productos, algunos productos los encuentra, otros no, entonces empieza a haber algunos temas ahí de desabasto como interesantes. Número 2, el cliente de la tienda física empieza a quedar incómodo con tantos pickers haciendo el picking en el piso de venta y pues de cierta manera molestando como su experiencia de compra en la tienda, en la forma como les gustaba comprar. Y por otro lado, empiezan a surgir algunos problemas con todo el tema de entregas, donde pues se preparaba cada uno de los pedidos, se entregaba cada uno de los pedidos uno a uno a la vez, y el costo de operar esta última milla desde el momento en que el pedido es creado hasta que es entregado, empieza a crear como problemas al mundo del retail. Entonces, el retail intenta poner en una pantalla cuáles son como las 3 cosas
que son más importantes y que tienen que ser conseguidas, y decide que necesito entregar al cliente lo que él me está pidiendo, necesito entregarlo en el menor tiempo posible y necesito hacerlo de una forma eficiente. Y el Dark Store es realmente la respuesta a estas tres cosas. Son centros que son cerrados al público, donde la organización de los productos es una organización que es óptima para el proceso de picking y permite que el número de items picked por hora sea mucho más grande, número uno. Número dos, el cliente, pues es más fácil lograr garantizar que entrego al cliente lo que él me está pidiendo y reduzco la cantidad de desabasto que estoy teniendo. Número tres, logro hacer consolidaciones de pedidos que al final lo que me van a permitir es hacer entregas con rutas y poder ser mucho más eficiente en esa logística de última milla. Y esto es básicamente la razón porque en el mundo vemos las dark store. Y ahí, Juan, complementando con lo que decías, es también la razón porque crece el tema de las dark store, crecen con la pandemia porque el volumen de pedidos está creciendo, hay más clientes comprando digitalmente y es por eso que surge esta necesidad también. Entonces, un poco como nosotros vemos este mercado y lo que hemos visto con diferentes clientes, es que realmente el concepto de Dark Store cuando se inició hablando de lo que nosotros llamamos como los Dark Store Standard. Y los Dark Store Standard son nada más, nada menos que ubicaciones aisladas de las tiendas, definidas según una ubicación que permite tener facilidad de vías de acceso para las entregas que queremos hacer. Y eso fue realmente el modelo inicial que empezamos como a ver este cambio desde alistamiento de tienda. Pero hay uno que es casi que anterior a ese, que son como los Gray Stores, y que son muy interesantes porque básicamente lo que ellos permiten es que usando la infraestructura que ya el retail tiene hoy día, ya sea adentro de un parqueadero, ya sea en una parte alocada de la bodega de la tienda, yo pueda empezar a tener algunos SKUs que tengo como apartados y que son los SKUs, pues, y un flujo de ruta que hace el picker, ¿cierto? Y que al final, pues igual me permite apalancarme de la estructura que tiene como la tienda en este caso. Y por último, ya con la pandemia y más que todo en el último año, hemos empezado a ver un nuevo modelo de dark stores también, que son dark stores urbanos, donde típicamente lo que vemos es que los que están operando este modelo buscan tener una menor cantidad de surtido y hacer entregas ultra express, o sea, entregas menos de 30 minutos es típicamente lo que estamos viendo con estos dark stores urbanos. No logran tener el volumen de productos que tiene el retail y el supermercado tradicional. Típicamente están entre 1,000, 1,500 hasta 2,000 SKUs en estos dark stores urbanos, pero sí logran una cercanía al cliente final muy grande. Obviamente necesitan también mucha cantidad de pedidos pues para ser rentables, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito más al detalle ya de cada uno de estos modelos, empezando ahí con los Gray Stores. Como les decía, típicamente son espacios de una tienda que no están abiertos al público, o sea, no hay alguien del cliente final que pueda entrar a ese espacio. Es un espacio donde típicamente hay un inventario que es propio, que está dedicado al e-commerce, y típicamente se escogen los top SKUs para tener como en estos espacios. Y tiene una ventaja muy grande que permiten que se pueda ampliar, seguir teniendo una oferta de surtido muy grande para el cliente, porque una parte del picking lo voy a hacer adentro de estos backrooms y la otra parte del picking pues la voy a estar haciendo desde el piso de venta. Entonces SKUs de baja rotación, SKUs de grandes dimensiones, igual los jalo desde el piso de venta. Logro reducir el desabasto por lo menos en el top de venta que tengo y adicional a eso optimizo el proceso de picking adentro de esos pequeños cuartos donde estoy haciendo el picking de aproximadamente el top 50, top 100 de SKUs que tengo. Ahí Fernando sé que Fácil ha empezado justo su movimiento hacia los dark stores con gray stores. Sería buenísimo conocer ahí tu opinión y qué beneficios y retos han ustedes encontrado con este modelo.
Sí, nosotros en el grupo, nuestra primera apuesta de On Demand empezó con groceries, ¿no? Con los supermercados Totus, y justamente buscando agilidad, buscando reducir costos y para ser honestos, empezando con una prueba de concepto, ¿no? Lo que hicimos fue empezar directamente Ship from Store en un primer momento, un poco, bueno, aprovechando la oportunidad que brindó la pandemia en este sentido. Y realmente lo que se buscaba era aprovechar las capacidades ya instaladas, ¿no? O sea, no invertir, ¿sí? El principal challenge, obviamente, es el cambio cultural, ¿no? Es que las personas que hacen reposición en tienda entiendan la lógica del envío express, la prioridad del caso, por qué el flujo es diferente de lo que hacen siempre, y hay que trabajar en eso. Pero el segundo challenge tiene que ver con los procesos, ¿no? Es decir, cómo asegurarnos que ese pedido que entra desde otro lugar, desde una web, desde una app o desde algún otro lugar, entre al flujo de la tienda física, ¿no? Y ahí es clave el partnership, digamos, poder tener un software, ¿sí? que ayude a administrar todo esto. Y bueno, ahí también el desafío fue hacerlo con un partner, porque para no tener los tiempos y las inversiones en desarrollo y poder hacer una prueba de concepto rápida que nos permita trabajar virtualmente con cualquier tienda física como si fuera un dark store, ¿no? Luego eso evolucionó, sí, claro, y separamos las zonas y los llamamos nosotros internamente tiendas híbridas, donde sí, hay un pareto de productos que se piquea desde un lugar cerrado y el resto dentro de la tienda. Pero lo que nos permitió eso es, con muy poca inversión, muy rápido, ¿sí? Hemos tenido una implementación en menos de 20 días en algunos puntos, y luego esto se puede multiplicar aún más rápido, ¿no? Una vez que ya funcionan los flujos básicos, y fue un éxito la prueba de concepto, ¿no? Buenísimo, buenísimo. El segundo modelo que les quiero hablar es justamente el modelo ya de Dark Store Standard, es tal vez el más conocido realmente en el mercado. Típicamente que se hace en este tipo de modelos, pues se buscan bienes raíces que son de menor costo, hay menos inversión para acoplar un centro como un dark store versus una tienda física. Se busca que estén ubicados en zonas de fácil acceso, y que estamos haciendo adentro, pues estamos buscando un top de SKUs más grande que el que se logra, por ejemplo, en un Gray Store. O sea, estamos buscando tener una oferta amplia suficiente como de productos. Se está buscando hacer la consolidación de varios pedidos y poder empezar, pues ya desde estos centros, también hacer entregas en rutas. Típicamente, cuando uno toma la decisión de querer tener ya un dark store como separado de una tienda, es porque uno ya identificó como zonas de calor de pedidos y tiene un volumen o una expectativa de volumen suficiente que le permite decir, ok, esta es una buena zona para ubicar mi centro de acopio, empezar pues a tener pickers que hacen la consolidación de los pedidos, rutas que hacen pues todo el proceso de entrega, igual manteniendo con el cliente una propuesta de valor que puede ser en 1 o 2 horas, y por eso la importancia que tiene pues de acá ya empezar a tener volúmenes de pedidos para jugar con eso. Sea ahí, Fernando, que ustedes por su lado también han ya entrado a este mundo de los micro fulfillment centers. Sería buenísimo ahí conocer de esa operación de ustedes. Sí, la evolución natural, ¿no? Hace que cuando uno piensa en estos puntos, como decía, ¿no? Desde las capacidades instaladas que tiene y luego optimizando con las zonas grises, ¿no? La evolución natural hace que la ingeniería de las isocronas, es decir, de las zonas que uno cubre desde cada uno de estos puntos, te empieza a dar información, ¿no? Información sobre los consumos del cliente, de las distancias, información acerca de sus hábitos de consumo, y analizando un poco este mapa de calor, de alguna manera, empezás a darte cuenta que efectivamente, con el mismo criterio por el cual vos aislás la operación para hacerla más eficiente, hay zonas
donde uno diera un paso más y aislara la tienda completa con el full surtido, ¿sí? o el 80-20 del surtido que consumen los clientes en una región determinada, tendría un volumen de operaciones que ya justifica la inversión en real estate y en el inmueble, ¿no? En nuestro caso, tenemos un dark store en Lima Moderna, ¿sí? Donde tenemos virtualmente la misma cantidad de SKUs que una tienda física, ¿sí? Estamos usando más de 12.000 productos, ¿no? Y desde ahí abastecemos a gran parte de Lima Moderna, y eso nos ha dado una eficiencia de procesos y descargamos de alguna manera la tienda física del tránsito de pickers, que todavía está, pero en mucha menor proporción, ¿no? Entonces, cada tienda va encontrando su punto de equilibrio, y cuando las ventas online llegan a determinado punto de participación en ventas del presupuesto de ventas o de la cuota de la venta física, sabemos que se empieza a entorpecer ese flujo, ¿no? Entonces, en función de cada ciudad o de cada punto de distribución, en la medida que se va llegando a esos puntos de equilibrio, se busca identificar cuál es el punto geográfico que puede abastecer esa nueva isocrona que va a tomar partes de las tiendas que estén alrededor, y cuando el caso de negocio da en cuanto a volumen, facturación y surtido, entonces es buen momento como para dar el salto y salir un poco de las capacidades instaladas para poder invertir en algo mucho más específico, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y bueno, vamos con nuestro último tipo de dark store, es el más reciente, son los dark stores urbanos. Ellos típicamente, hay un challenge interesante que es lograr tener una cantidad de surtido que es pequeña lo suficiente para que el costo de real estate de estos dark stores urbanos no se vuelva un problema después al futuro. Al mismo tiempo, pues típicamente se manejan canastas de productos que son relativamente pequeños, entonces pues todo el proceso de picking es algo que debe pasar entre 3 a 4 minutos adentro del dark store urbano, y tiene que ser pequeño para que eso sea posible. Y adicional a eso, pues tienen que estar ubicados estratégicamente en zonas de muy alta demanda para que pues la distancia que va desde el punto del dark store hasta el cliente sea entre 1 a 2 kilómetros y se permitan estas entregas en muy poquito tiempo, ¿no? ¿Qué vemos normalmente? Vemos que este modelo es un modelo de hiperconveniencia, es un modelo donde típicamente estamos apostándole a que el cliente vea la necesidad de entregas cada vez más rápidas. Hay algunos question marks en la industria grandes en relación a la rentabilidad pues, de todo este modelo, pero ahí, Jorge, enfocándonos en el tema del Dark Store, sé que ustedes han lanzado varias Dark exitosas con entregas de menos de 30 minutos. Sería buenísimo conocer ahí como tu experiencia en este punto también. Se nos quedó congelado, Jorge. Claramente el e-commerce crecía como ningún otro canal, ¿de acuerdo? Y también el negocio de farmacia digital no era la excepción. Y claramente, como tú comentabas, ¿no? Veíamos que había una oportunidad en el mercado, que eran las entregas súper rápidas, ¿no? Entregas rápidas, vamos a ponerlo así. Lo que había en aquel entonces eran entregas para el día siguiente, y de esa manera había un sector de consumidores que no lograban satisfacer esa necesidad, y que tenían, ante una emergencia, ir a una tienda, si es que estaba abierta, comprar recién desde ahí, ¿no? Entonces, en ese contexto, y sumado a otras oportunidades que veíamos que también se podían brindar por el canal digital, como por ejemplo asesorías por médicos a las personas que tengan consultas. Todo eso significó que se impulsara a desarrollar este canal digital, ¿no? de Farmauna. Y en línea de ello,
claramente vimos pues, que había una oportunidad de hacerlo, pero a través de formatos de tiendas urbanos, como tú comentas, ¿no? Son formatos más pequeños, no requieren grandes inversiones y son más fáciles de rentabilizar en tiempo el metro cuadrado, ¿no? Eso es justo lo que estamos aquí, lo que les estaba contando, ¿no? Este gráfico. Perfecto. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Margarida, gracias por este contexto inicial y la participación de Fernando y de Jorge. Entonces vamos a abrir ahora el panel. Tenemos algunas preguntas preparadas para nuestros panelistas y quisiera empezar preguntándole a Enrique. Pues Enrique, tú estás dirigiendo esa práctica de Digital Customer en EY Latinoamérica y seguramente tienes muchos insights sobre las tendencias, lo que has visto que estén haciendo referentes en el mercado y nos gustaría conocer un poquito de tu voz. ¿Cuáles son esas tendencias principales que ves en la región en términos de dark stores? Claro, gracias. Sí, pues yo creo que concluyendo muy rápido, el tema es que la entrega rápida sigue siendo un elemento diferenciador y de gran relevancia para el consumidor y para el mercado, ¿no? El hecho de poder estar ahí entregando en el momento que los consumidores lo requieren, pues sigue siendo el nombre del juego en este contexto. Sin duda la pandemia pues, nos ha hecho cambiar muchos de los hábitos de consumo, donde las cadenas de suministro pues, han tenido que ser más resilientes, han tenido que buscar mecanismos para ser más ágiles y justamente estar ahí donde el consumidor en el momento que lo necesita, ¿no? Entonces, me parece que es un elemento muy importante porque nos ha hecho pensar y ha hecho pensar a muchas organizaciones cómo cambiar algunos paradigmas que han existido en la mecánica, ¿no? Y Margarida y Fernando y Jorge comentaban muy claramente ejemplos específicos de cómo precisamente pues, hemos tenido que romper esos paradigmas, independientemente que pueda esto haber existido ya desde muchas perspectivas, ¿no? Entonces, la velocidad sigue siendo un elemento clave y hace que ahorita que hablemos un poco más de lo que lo ves desde el lado del consumidor, pues evidentemente creo que nos va a hacer todo sentido el por qué es importante eso, ¿no? El otro elemento importante que está sucediendo es que la mecánica de trabajo en las cadenas de suministro ha cambiado, porque la pandemia también nos vino a llevar que los grandes centros de distribución, el conglomerar a muchas personas en un solo lugar para poder hacer todo el picking, packing, eso pues evidentemente rompió mucho ese paradigma porque no lo podíamos hacer, o muchas organizaciones no lo podían hacer. Eso hizo que los costos se elevaran y eso hizo que tuviéramos que encontrar mecanismos alternos para poder hacer un manejo de los centros de distribución y de estos almacenes de forma más eficiente para poder justamente estar ahí. Y eso pues también fue una gran tendencia que llevó a muchas organizaciones a repensar la forma en cómo estaban llevando y abasteciendo sus productos en toda la cadena. El otro tema importante es que pues también la pandemia vino a generar un impacto muy alto en el costo de la última milla, ¿no? Evidentemente tuvimos que hacernos valer de muchos elementos, pero en ese sentido estamos viendo que casi más del 50% del costo total del envío lo está generando la última milla. Entonces, evidentemente, si pensamos en un enfoque más de eficiencia y de poderle dar ese valor que quieren los consumidores, pues evidentemente tenemos que repensar mucho y reestructurar toda esa cadena de suministro, ¿no? Y ahora con toda la dinámica digital que estamos teniendo como consumidores, pues efectivamente necesitamos ser más precisos en diseñar adecuadamente estos centros, poder entender mejor esta última milla. Y creo que la gran tendencia que está sucediendo aquí, pues tiene que ver en un poco lo que comentaba Fernando, de poder encontrar estos aliados, ¿no? Esto hay que verlo más como un ecosistema en donde cada uno proveemos ciertos elementos en el proceso y si nos asociamos y encontramos la forma de poderlo hacer eficiente, pues sin duda va a tener mucho éxito, ¿no? Me ha tocado ver en empresas particulares que lo han venido operando desde hace muchos años, como son la venta directa, donde su propia red de distribución, que son las que venden, pues al final se vuelven minicentros de acopio y de almacenaje, porque pues en su propia comunidad, en su colonia, ellos mismos pueden decir, oye, necesito un regalo, necesito tal producto de despensa,
pues ya sea que se lo pido a mi vecina, que es la que vende por catálogo y tiene tal contexto, y eso pues ahora lo estamos exponenciando con un modelo digital y con toda la tecnología que podemos traer a la mesa para precisamente estar ahí en el momento que el cliente lo requiere y en la precisión que lo requiere. Entonces, me parece que la tendencia, como bien comentaban, en lo que hemos visto, pues va para allá, ¿no? La velocidad es el nombre del juego, el costo de la última milla nos llevó a que se elevara mucho, tenemos que optimizarlo, y evidentemente la forma de trabajar en estos centros de distribución y de entrega, pues tiene que ser diferente porque evidentemente hemos tenido que aprender a hacerlo de otra manera, ¿no? De acuerdo. Velocidad, costo y pues bueno, experiencia al cliente, ¿no? Para que haya también pues ese motor de crecimiento. Con una mala experiencia, pues no vas a tener una recompra, no hay una retención del cliente. Por Entonces, supuesto. bueno, gracias por comentar sobre este punto. Margarita, ¿tú cuándo crees que es para un retailer pues como el momento perfecto para incursionar en implementar un dark store? Yo diría que pues un proyecto de Dark Store es un proyecto que exige dedicación y exige de tiempo y de inversión también, ¿no? Entonces, si ya tienes volume, ya tienes un buen volumen de pedidos, si ya tienes puntos específicos donde logras esa cantidad de pedidos, pues estás listo para pues armar tu primer Dark Store y poder hacer ya esa operación de una forma mucho más eficiente. Tienes o que tener el volumen o que tener de forma muy clara cómo vas a lograr llegar a ese volumen en un corto periodo de tiempo. O lo que puede pasar es que pues después tienes un centro de acopio que empiezas a ver más como un centro de costo y no como una ayuda a poder hacer tu negocio digital funcionar pues hacia la rentabilidad. Hay una razón en particular por la que podría tener sentido que empieces a incursionar en el proyecto de Dark Stores y que no es volumen, y es típicamente si tienes muy claro que necesita tu cliente y que no lo puedes hacer desde un punto de venta física. Es decir, en el tema de envíos ultra rápidos, uno sabe que si el objetivo es lograr hacer entregas en menos de 30 minutos, pues si soy un retailer y tengo no más 3 puntos de distribución en la ciudad y sé que para poder cubrir toda la ciudad pues no voy a lograr hacerlo en 30 minutos y esa es la propuesta de valor que tengo que tener para jugar en el negocio digital y para ser exitoso, pues la única forma que tengo de poder empezar a jugar es empezar con centros de acopio pequeños, empezar a probar 1, 2 dark stores, empezar a tener una estrategia de marketing enfocada en esa zona y hacer crecer la demanda de esa zona, y ya viendo ese crecimiento de la demanda, pues ya empezar a expandir y a abrir dark stores adicionales. Vale, gracias. Y tú, Jorge, pues, ¿cuáles dirías que son esos temas críticos a considerar cuando se decide incursionar en un modelo de dark store? No, ahí vamos a proyectar, pero sí son varios puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que, justo como lo han estado comentando, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué necesito un dark store, ¿no? De repente, parte de la respuesta puede estar en que me sale muy caro seguir despachando el canal digital desde donde estoy ubicado, y me conviene sacarlo desde un lugar más cercano a la zona donde los clientes piden, ¿no? O la otra puede ser porque quiera mejorar mi propuesta de valor, mi servicio, y quiera hacer entregas más rápidas, ¿no? La otra pregunta que hay que hacer, ¿qué tipo de dark store voy a manejar? ¿Voy a manejar un dark store, justo lo que comentaban, oscuro, tradicional, estándar, o un urbano? Y la siguiente pregunta es, si es urbano, bueno, ¿qué tan rápido lo quiero? ¿Quiero para el mismo día? ¿Yo lo quiero en 2 horas? ¿Lo quiero en 15 minutos? Entonces, esas consideraciones que tienes que preguntarte, ¿no? Y otra pregunta que te tienes que hacer, bueno, ya tengo claro qué tipo de gasto necesito, cuánto necesito, ahora de qué tamaño va a ser ese local, esa tienda. Para eso, claramente hemos hablado del 80-20 en el surtido, qué productos van a ser, claramente productos con una dimensión adecuada para el formato de tienda que vas a manejar, qué política de inventario vas a tener, cuántos días de inventario para una tienda de ese tipo, y en esa línea está el nivel de riesgo que vas a asumir en inventario para soportar esas políticas, ¿no? que has definido, ¿no? Y por otro lado, bueno, ¿cuál es el nivel de agresividad comercial que pueda haber finalmente en el negocio? Eso también te puede mover mucho la demanda y en consecuencia el tamaño del dark store que vayas a utilizar también. Otro punto es qué capacidad productiva, ¿no? Debo de tener en el dark store.
Y en términos de capacidad podemos mencionar que hay dos tipos de capacidades. Las capacidades estáticas, que va a estar en la pregunta anterior, que es de qué tamaño necesito el Darkstore para almacenar los productos, y la capacidad dinámica, que es la gente que se va a encargar de operar el producto, operar o armar los pedidos. Y esas capacidades dinámicas tienen que estar alineadas con comercial y marketing, con las proyecciones de demanda que se puedan tener, ¿no? Por otro lado, obviamente, tenemos que tener en cuenta los productos, ¿no? ¿Cuáles son los más demandados en la localidad donde voy a abrir mi Darkstore? Tengo claro cuáles son los insights del consumidor y finalmente, qué herramientas voy a contar para soportar el proceso operativo, qué capacitaciones tengo que enfocarme con el personal y qué perfil de colaborador debiera tener. Entonces, fíjense que acá hay muchos aspectos que tener en cuenta al momento de abrir una operación de Darkstore y lo más importante es que tenemos que ver la manera de alinear esta estrategia de negocio y esa visión del negocio con esa capacidad que pensamos construir, esa capacidad operativa, logística o de cadena de suministro que pensamos construir, ¿no? De acuerdo, sí, son puntos importantes a considerar, puntos clave. Y sin duda, pues también se cometen errores. Y yo sé, Margarita, que tú has estado muy metida y ayudado, pues digamos que en la operación o en el montaje de Darkstores, y seguramente tienes en mente cuáles son estos errores típicos que se cometen. ¿Cuáles serían como estos temas que debemos evitar al momento de implementar Darkstores? Sí, Juan, pues el primero, y justo Jorge acaba de hablar de él, es empezar sin saber por qué. Ese es súper clave. Empecé un negocio de Darkstore porque pues todo el mundo habla de Darkstores, pero no sé por qué lo estoy haciendo. Aún no tenía el volumen de pedidos para tenerlo. Cuando fui con mi junta, pues me dieron un presupuesto. No hice bien todas las cuentas para saber ese presupuesto hasta cuánto me da y qué volumen tengo que lograr de pedidos para pues ya tenerlo rentable ese Darkstore. Entonces llego a un momento donde digo, ok, ¿sabes qué? Pues tengo que lograr bajar el costo para cada pedido. Entonces voy a desmejorar la propuesta de valor al cliente, voy a empezar a entregar en slots de tiempo más largos para ver si por lo menos en el costo de servir, pues no estoy perdiendo tanto dinero. Y terminas entrando en un ciclo vicioso donde pues querías un Darkstore porque quieres crecer tu negocio de e-commerce, pero lo que terminas es dando una propuesta de valor al cliente que al no ser buena suficiente, lo que vas a lograr es que el negocio al revés de crecer se te va a disminuir. Esto lo vemos por el lado por ese lado del volumen. También lo vemos por el lado de quiero un negocio de Darkstore, pero no pensé bien en qué productos tenía que tener para tener una propuesta de valor interesante para el cliente. Entonces me fui con una propuesta de valor con muy poquitos de SKUs y entonces pues la propuesta al cliente queda desmejorada versus hacer un alistamiento de tienda. Y lo que vemos en esos casos es que efectivamente pues el ciclo vicioso empieza a ser difícil después de jalar hacia donde uno necesita jalar, ¿no? También algo que hablaba Jorge es súper importante, el reabastecimiento del Darkstore. A la final, muchos de los clientes que tenemos que deciden ir por el camino de Darkstore lo hacen por entender que hay una ventaja de lograr entregar al cliente lo que él quiere y no estar comprometiendo en el negocio digital un producto que después no está disponible, pero al mismo tiempo si no tienes bien armado tu logística de reabastecimiento del Darkstore, lo que va a ser la consecuencia después de tener cada vez menos productos en la página, lo que va a provocar es una venta perdida y realmente pues eso no es lo que estás buscando, ¿no? Entonces sí tienes que tocar muchos puntos diferentes del proceso. Uno muchas veces ve al cliente muy enfocado en el proceso de picking, pero pues hay toda una cantidad de decisiones al tomar alrededor del almacenaje de los productos, de cómo vas a marcar cada uno de los empaques, qué tipo de empaques vas a utilizar. Y todo esto es lo que hace realmente que el negocio de Darkstore te permita llegar a tus objetivos y a veces estar solo enfocado en la parte del proceso que parece más obvia, pues hace con que lanzar el Darkstore pueda no ser la mejor opción al final de todo si no tienes a alguien que te está guiando en ese proceso y tomando todas esas decisiones. Excelente.
Bueno, pues el título de este webinar era cómo lanzar o cómo implementar un Dark Store en 30 días. Y ahí quisiera, Jorge, que nos compartieras un poco de tu experiencia respecto a esto, al tiempo que toma lanzar ese Dark Store. O sea, ¿qué se debe considerar o cuál es esa clave de acuerdo a tu experiencia para que se pueda lanzar en 30 días una operación de Dark Stores? De O acuerdo. menos de 30 días, que es posible también. Bueno, a ver, nosotros en algún momento montamos 6 dark stores en 3 meses. ¿Ok? Si sacamos el ratio, sale un poco menos de 30 días, pero bueno, tampoco eso no es así, ¿no? Pero para que podamos sacar, o sea, había que primero identificar cuáles eran esos cuellos de botella, esas restricciones que hay en los tiempos para montar un dark store, ¿no? Obviamente, nuestro primer dark store no tomó un poco más de lo normal, digamos, lo que es el equipo tiene que aprender a cómo montar un dark store, tiene que encontrar cuáles son esas trabas que aparecen en el camino, eh, cuál es el orden de repente de las actividades que se deben hacer. Es decir, el primer dark store siempre es bueno que sea, pues, digamos, uno donde uno empieza a practicar, empieza a aprender, identificar cuáles son esos puntos donde uno puede luego los siguientes dashboards optimizar. El resultado luego de montar el primer dashboard fue que tuvimos un Gantt priorizado con actividades donde logramos aprovechar los tiempos muertos, donde identificábamos los riesgos, donde sabíamos luego ya con quiénes había que acudir o resolver cuando había un problema. Aquí la recomendación, por lo tanto, es hagan ese primer dashboard, determinen cuáles son todos los posibles riesgos que puedan aparecer para no cumplir con los tiempos, para que finalmente no puedas llegar de repente con la calidad de dashboard que tú desees, ¿no? Y una vez que tienes esa primera experiencia, ya estás listo para lanzar todos los demás, ¿no? Y hacerlo en mucho menos tiempo. En nuestro caso, como hablábamos de dark stores de farmacia, pasaban por una inspección, una aprobación municipal que tomaba un tiempo y ese tiempo había que ver cómo aprovecharlo también de modo que pudiéramos hacer los siguientes en menor tiempo, ¿no? La pregunta que les hago a ustedes, ¿cuál es su cuello de botella para montar un gasto? De acuerdo, gracias. Bueno, ya mirando un poco hacia el futuro, Enrique, pues yo sé que desde EY ustedes tienen mucha visibilidad sobre hacia dónde va pues, la industria, hacia dónde están moviendo estos referentes de la industria. Entonces, si nos puedas contar un poco sobre cuál es la visión hacia el futuro de los dark stores, o hacia qué Y Juan, deberíamos estar mirando en cuanto a tendencias, digamos. de acuerdo, pues miren, nosotros vemos 4 grandes elementos ahí importantes, ¿no? El primero tiene que ver con la aceleración digital, eso sigue caminando, sigue estando. Y en todos los ámbitos y en todos los estudios que hemos hecho, pues evidentemente esa aceleración nos está haciendo que los procesos los podamos hacer más eficientes, podamos utilizar nuevas tecnologías disruptivas, que pueda romper esos paradigmas que hemos comentado alrededor de la cadena de suministro, ¿no? Tenemos que ser abiertos a la transformación. No todas las organizaciones nacimos en el mundo digital y hoy tenemos que competir en un mundo digital, por lo cual aprovechen y aprovechar la aceleración digital resulta fundamental para precisamente poder competir y estar al nivel de la velocidad y de la información que necesitamos para poder implementar estos nuevos modelos de abastecimiento, ¿no? El siguiente gran tema que es muy importante en la visión de futuro tiene que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad del modelo operativo que necesitan las organizaciones. Es imperativo hoy en día que nosotros como organizaciones tenemos que estar pues muy claros en cómo vamos a hacer sustentables estos modelos de negocio y pues tenemos que ser los líderes en cómo vamos a aplicarlo y a implementar esos compromisos de sustentabilidad en la cadena de suministro, ¿no? Ya no es solamente, pues sí, evidentemente la expectativa que tenemos hacia los consumidores, pero también hacia el mundo y hacia el medio ambiente, donde efectivamente estos modelos, si los aplicamos de forma adecuada, pues va a tener un impacto muy importante para los consumidores y para el mundo. Entonces, piensen y pensemos siempre en el tema de sustentabilidad y sostenibilidad como un elemento también importante a considerar. El otro gran tema que vemos como tendencia es que pues ya los cambios de vida y de trabajo han cambiado. O sea, eso ya es una realidad. Ya los hábitos que tenemos para consumir y para trabajar, pues ya resultan muy diferentes, ¿no? Hemos visto estudios y hemos hablado con muchos de nuestros clientes donde el consumo en casa, los pedidos en línea, como se ha comentado,
pues ha venido explotando de una forma muy importante, más allá de la pandemia inclusive, en donde evidentemente pues hacer servicios de última milla, poder tener ya no nada más el dark store, tener dark kitchen, tener muchos otros elementos, ¿no? De dark workshops donde puedas tú resolver y arreglar cosas, pues evidentemente se van a volver el día a día de nuestro proceso y ese como consumidores necesitamos, ¿no? Entonces, estos cambios requieren transformar la forma en que estamos operando las cadenas de suministro, la forma en que estamos administrando la demanda, los conceptos que están alrededor de nuestros procesos, ¿no? Entonces, sin duda, esos cambios de vida y de forma de trabajo ya están aquí, hay que tomarlos en cuenta y hay que considerar. El otro tema que vemos, el cuarto elemento importante en la visión, es que pues sin duda también el aumento en el costo de los bienes y servicios ha cambiado. Obviamente, pues como comentábamos, la pandemia nos ha llevado a tener que gastar más en algunos elementos que no estábamos acostumbrados, darle prioridad a categorías de productos que también de alguna manera, pues no los teníamos tan considerados, o preocuparnos por incluso algunas otras categorías que también tenemos que hacer, ¿no? Entonces, entender cada vez esa demanda, poder entender y ser más ágiles en esos cambios no planificados, de esos cambios en la demanda, resultan fundamentales para esa agilidad en la cadena de suministro. Y obviamente, pues buscar elementos que nos hagan más rentables, porque evidentemente, pues sin duda, el aplicar estos conceptos de dark store y poder estar mucho más esparcidos en lo que era anteriormente los centros de distribución, pues evidentemente tiene un costo, tiene un impacto en la rentabilidad, y evidentemente tenemos que encontrar maneras proactivas de poder mantener esa estabilidad financiera y seguir garantizando la liquidez que necesitamos como compañías. Entonces, podría resumirlo en esos 4 puntos que sin duda me parece que son tendencias que ya están acá y que van a seguir aplicando en los próximos años, en donde tenemos que ver cómo todo lo que estemos haciendo alrededor de nuestras cadenas de suministro y de abasto en estos modelos digitales de comercio electrónico, tenemos que administrarlas y estar ahí para liderar y poderlas aplicar a nuestros negocios. Perfecto. Voy a ir haciendo algunas preguntas que ya veo bueno, hay varias en el chat, no creo que nos dé el tiempo para solucionar todas, pero hay una que dice, bueno, ¿cómo ven el futuro de Grocery? Y está muy relacionado con eso que estás conversando. O sea, ¿lo ven omnicanal? ¿Qué canales? ¿Cuál será el papel de las tiendas? Nos pregunta Miguel. De pronto, Enrique, pues tú puedes profundizar un poco sobre esto. ¿Cómo lo ven? Sí, pues a ver, ya todos los journey de clientes ya no son lineales desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya ahora vemos algo en la red social, nos metemos a una página, vemos reviews, hacemos toda una estructura, y si pudiéramos pintar, pues es una mezcla y una característica de omnicanal que pues ya no sabemos exactamente a dónde vamos a convertir. Entonces, como organizaciones tenemos que estar muy claros, y más en Grocery, porque a poder darle a los consumidores la alternativa de poder convertir y de poder mantener y de poderse informar en el ciclo de compra como necesitas, ¿no? O como necesitas tú como consumidor. Entonces, definitivamente, pues no hay una respuesta única de decir, pues los canales de e-commerce o los canales de tienda física o los híbridos van a ser los que estén ahí, porque evidentemente pues ya hoy consumimos y nos en nuestro journey de compra pues lo hacemos desde diferentes ángulos, y tenemos que estar desde esa perspectiva unicanal dándole la posibilidad a los consumidores de convertir en donde ellos quieran. Entonces, al final hay que estar ahí, tenemos que entender las redes sociales, tenemos que entender los e-commerce, tenemos que entender la tienda física, todo lo que está alrededor de esto, porque sin duda pues ahí es la forma en que vamos a poder tener la presencia, y nuestras marcas van a seguir siendo leales, y nuestros consumidores van a estar y van a consumir lo que nosotros estamos poniendo, ¿no? Ok. Vale, aquí nos preguntan ya pues, un poco más específico. Por ejemplo, ¿cuánto podría ser un ticket promedio para food en cada uno de los modelos? No sé si alguno tenga esta información. O sea, porque Jorge, tú estuviste con Pharma. No sé si nos puedes comentar algo sobre ese ticket promedio y también sobre algo de KPIs de Pharma. En cuanto a groceries, no sé, Marge, si tú sabes. Sí, típicamente en dark stores urbanos tú estás actuando en el momento de consumo del cliente, que es compra rápida. Entonces, típicamente 5 o 6 SKUs es típicamente lo que vas a ver. Compras alrededor de
$8 aproximadamente en términos de ticket. Cuando ves el modelo de Dark Store Standard o incluso Gray Store, porque realmente esos dos pues están activando un momento de consumo más de compra, puede ser semanal o no tan rápida, no con esa necesidad tan rápida, tú típicamente vas a estar viendo canastas entre 20 a 30 productos que típicamente son un 3X de lo que se ve en términos de ticket de la tienda offline. O sea, típicamente en el negocio de e-commerce tú vas a encontrar un ticket que es entre un 2X a un 3X lo que encuentras en tu tienda física, típicamente porque el momento de consumo pues, es un poquito diferente y jala el ticket hacia arriba, lo que ayuda a la rentabilidad del canal precisamente. Por el Claro, y lado también, por el lado de disculpa, Jorge. Pharma, sí, por el lado de No, Pharma, el ticket en el canal digital puede estar en el rango entre los 20 y 25 dólares el pedido, eso es un poquito más alto. Y efectivamente también se da la figura de más alto que el ticket tradicional, ¿no? de tienda, ¿no? Precisamente por el delivery, ¿no? En la psicología del consumidor dice, si estoy pagando un delivery, prefiero meter algo más en el carrito para que me llegue, ¿no? Suele, por lo tanto, ser más alto el ticket. Preguntabas también algunos indicadores, ¿no? que suelen haber. Bueno, sí, efectivamente, hay varios KPIs que se recomiendan tener. Son indicadores que tienen que estar muy alineados con los objetivos que tenga la compañía en el corto y mediano plazo. En el caso nuestro, cuando montamos esta startup de farmacia digital, nos importaba mucho el crecimiento. Obviamente veíamos todos los días la cantidad de pedidos creados y la venta cómo se comportaba, ¿no? También para que el crecimiento se dé, hay una variable que es la conversión de la venta en la web. Hay que analizar el funnel, ¿no? Y ver en qué momento el funnel iba reduciéndose hasta el momento de la conversión y la creación del pedido. Pero al mismo tiempo nos importaba también saber cuál era la disponibilidad del stock en la web. Siempre tenía que haber stock disponible para venta, porque cuando encontramos que la disponibilidad era baja, obviamente la gente no compraba. Y claramente una explicación, inclusive no regresaba luego. Por otro lado, también es importante entender los economics, ¿no? del negocio, y para eso una de las preguntas que han hecho, que es el ticket promedio, es perfecto, ¿no? Pero no es el único, también hay que entender el costo de adquisición de los clientes, que es el gasto de marketing para atraer nuevas personas, ¿no? Nuevos consumidores. Y el CPO, que es el costo de preparar una orden, que tiene que ver todo el proceso de fulfillment, que es la operación dentro del Dark Store, más el costo de delivery, que es entregarlo al cliente final. Todo ese costo hay que entenderlo de manera unitaria, ¿no? Y finalmente también hay que entender y medir el nivel de servicio. Digamos que la entrega es el momento wow para el cliente, ¿no? Una vez que pasó por toda la experiencia digital, cuando recibe el producto, esa es la parte clave donde no puede fallar. Indicadores como pedidos perfectos, NPS, porcentaje de reclamos, son claves para medir el nivel de servicio, ¿no? Bueno, y el TMO es una medición para ver cuánto me demoro yo en entender las llamadas en mi call center a los clientes. También es un indicador para saber, ¿no? cómo estoy llevando esa última parte de la cadena, ¿no? Entonces, aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? de cómo medir en función a objetivos, ¿no? que pueda tener la compañía. Bueno, ya nos quedan 2 minutos o 1 minuto y aquí nos preguntan así como a modo de responder, enlistar los pasos 1, 2, 3 que se requieren para montar un Dark Store en 30 días. No sé quién lo quiera tomar, pero nos queda 1 minuto para responder a esto. Bien, creo que le puedo dar mi opinión, ¿no? Creo que es importante, sí, una herramienta de información, una solución como InstaLead te ayuda muchísimo a rápidamente empezar a operar sin grandes inversiones de ningún tipo. Creo que también es importante haber pasado por una etapa previa de aprendizaje de cómo lograr esos 30 días. Creo que en un arranque, o sea, en una primera vez no lo vas a lograr, pero sí puedes en una primera ver qué tienes que hacer para lograrlo, ¿no? Y ver qué necesitas, ¿no? Y una de ellas es la herramienta, otras son las capacitaciones, y cómo luego jugar con tu Gantt de actividades de modo que puedas aprovechar los tiempos muertos a hacer otras actividades, ¿no? Creo que por ahí va la respuesta. Vale, ¿tú tienes algo ahí por complementar, March? Ya para cerrar, ya nos pasamos 1 minuto. Yo diría, sin duda, tener muy claro
por qué quieres tener tu dark store, definir la ubicación, buscar un partner que te pueda ayudar con la tecnología que necesitas pues para hacer ese armado de información, lograr poner los productos adentro. Ahí van 2 semanas. En esas primeras 2 semanas pues lograste tener el espacio, qué productos quieres vender y tienes pues la tecnología que va a operar adentro de tu dark store. A partir de ahí pues se vuelve mucho más sencillo pues todo el proceso. De acuerdo con Jorge, probablemente en el primero encuentras todos estos temas legales, burocráticos, etcétera, que tienes que solucionar, pero pues si ya tienes las personas, ya tienes el lugar, ya sabes qué productos quieres vender, pues se vuelve relativamente sencillo de poder lanzarlo en 30 días. Bueno, muchas gracias a todos. En caso de que alguno de los del público pues quiera contactarnos y conocer un poco más a detalle sobre esto, pues podemos conversar uno a uno. O sea, es difícil en una hora pues como que responder a todas las preguntas, quedaron bastantes preguntas por responder, pero podemos responderlas uno a uno. Pueden escanear este código QR que está en pantalla y ahí pues nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas, gracias Fernando, Enrique, Jorge, gracias Margarida, que tengan todos un muy buen día. Muchas Gracias, buen gracias, día. que estén bien. Gracias igual, hasta todos.